En este video voy a empezar a contar el método de gradiente conjugado. Seguimos con el mismo problema de resolver un sistema de ecuaciones ax igual a b con a definida positiva. Y la pregunta es, ¿se puede mejorar el método del descenso más pronunciado eligiendo mejor las direcciones de búsqueda? Una vez que nosotros teníamos fijadas las direcciones de búsqueda, el alfa lo buscábamos óptimo. Pero ahora la pregunta es, ¿podemos mejorar las direcciones de búsqueda? El método de gradiente conjugado que vamos a estudiar surgió en 1950 como un método directo, pero posteriormente se empezó a usar como un método iterativo para grandes sistemas y ha sustituido casi completamente los otros métodos iterativos. ¿Cómo se piensa? Vamos a de nuevo recordar el método del descenso más pronunciado. Empiezo con un x0, miro cuánto da el residuo, entonces luego lo que hago es la próxima iteración busca el punto anterior y va en la dirección del residuo, tomando el alfa acá que minimiza la función objetivo, defino el nuevo residuo y itero. Muy bien, lo podemos pensar como que alfa acá se elige de manera que xk más 1 minimiza sobre esta, digamos, recta, x1 minimiza entonces sobre x0 más alfa r0. Una vez que obtengo alfa 0, tengo ya este valor y minimizo alfa, la phi sobre alfa, digamos, la phi sobre alfa en r. Una vez que ya tengo este valor, minimizo en alfa en esta nueva dirección. Entonces cambiamos un poco el problema. Empezamos exactamente con lo mismo, pero ahora, con esto acá, pero ahora lo que hacemos es, una vez que empezamos con el R0, el mismo que antes, B menos A de X0, con el X0, obtenemos el X1 que minimiza, la phi, busco el alfa que minimiza la phi, y ahora defino R1 como B menos A de X1, pero ahora lo que hago es encontrar, en lugar de minimizar encontrábamos R1 y después tomábamos, lo que decíamos es, tengo que X1 más alfa R1 que me haga que la phi es mínima, o sea, encontrar el alfa que me hace que la phi es mínima. Pero ahora digo, no, retrocedamos y busquemos de nuevo busquemos alfa 0 y alfa 1, alfa 0 y alfa. No solamente alfa, sino que volvamos para atrás de alguna manera y dado R0, R1, busquemos el par alfa 0 alfa que me minimiza la phi en x0 más alfa R0 más alfa R1, alfa 0 R0 más alfa R1. ¿Entienden la diferencia? En el método de descenso más pronunciado teníamos un valor y después minimizábamos solo en alfa. Ahora lo que quiero es, una vez que tengo x0 en Rn, definimos la nueva sucesión. X1 minimiza la phi sobre lo mismo, x2 ahora defino R1, minimiza la phi, pero sobre x0 más alfa 0 R0 más alfa 1 R1. Busco el alfa 1 y el alfa 0 ahora. O sea, en lugar de minimizar sobre una dirección, como hacíamos, siempre tomaba una nueva dirección y lo otro quedaba fijo, ahora minimizo en, digamos, la combinación lineal. El concepto es un poco ya diferente, ¿no? O sea, pero siempre los RI los voy definiendo de la misma manera, pero la sucesión cambia. Ya veremos enseguida. Entonces, la cuestión es, minimizar phi es equivalente a minimizarla a distancia, la solución x estrella. Eso sigue siendo válido. Tengo que minimizar, entonces, x0 más el punto menos x estrella norma A. Entonces, tengo que buscar un punto en x0 más el span de R0, R1, RK más cercano en la norma A la solución x estrella, porque es lo mismo minimizar phi que minimizar esa norma. Bien, verificar si ese punto siempre existe para asegurarse que está bien definido, un ejercicio. Y el siguiente ejercicio es ver que en cada iteración no tengo necesariamente los mismos RK. O sea, tengo que verificar que no da la misma solución. Recuerden, yo empiezo con x0 igual a 0, r0 igual a b,
en ambos casos. Entonces después en gradiente conjugado y en el otro es lo mismo. Acá voy a poner descenso más pronunciado y acá voy a buscar gradiente conjugado. El x1 va a ser el x0 más el alfa 0 R0, donde el alfa 0 se elige de manera que sea mínimo, que tengo la formulita. Acá tengo el x0 igual 0, el R0 igual a b, y lo primero que tengo que hacer es x1 va a ser x0 más alfa 0, alfa 0 b, de nuevo va a ser el mismo, R0, porque estoy minimizando, va a ser la misma minimización. Entonces es alfa 0 R0 con el mismo alfa 0. Y acá defino entonces R1 como B menos A en X1. Y acá defino también R1 como B menos AX1. Hasta ahora es lo mismo. Ahora, el siguiente paso, el X2 en este caso es X1 más alfa R1, donde alfa lo elijo de la fórmula que quiero, que tengo definida en el descenso más pronunciado. En cambio, X2, acá va a ser X0 más alfa 0 R0 más alfa 1 R1, donde ahora tengo que elegir alfa 0, alfa 1 que minimicen phi en X2 menos X0 más alfa 0 R0 más alfa 1 R1. Y ya no tengo la fórmula, pero la tengo que buscar, y lo que yo quiero con ese ejemplo muy sencillo, que encuentren que ya la segunda dirección, no da, que ya digamos el X2 no da lo mismo, y por lo tanto si yo defino cómo defino el R2 y cómo defino el R2 no me tiene que dar lo mismo. Pero tienen que ver también, esto es un ejercicio, que al final del día la solución que les da es la misma, ¿no? Porque en realidad después de 2 o 3 pasos esto me va a dar la solución, y la solución va a ser la misma porque está resolviendo ambos el sistema AX igual a B. Pero quiero que se interioricen y vean cuánto le da la solución en cada caso. Muy bien. Entonces, el método, la versión preliminar es, dado A definida positiva y X0 en Rn, defino R0 como B menos AX0, y después lo que busco es el argumento mínimo en este subespacio de la phi. Defino en cada paso lo mismo, el RK más 1 como la diferencia, pero al volver, como minimizo en otro espacio, esto en algún momento empieza a cambiar. Acá vimos claramente que R1 y R0 son los mismos, pero después empieza a cambiar, no necesariamente son las mismas direcciones. Es como que está buscando un poco mejor las direcciones en el cual voy a minimizar. Pero obviamente todavía no dijimos cómo se encuentra eso. Y hacia ahí vamos. Bueno, para ver eso, primero tenemos que estudiar algunas cosas. Primero, que los residuos que va dando son ortogonales. Eso es una cosa muy buena. O sea, que si yo tengo los residuos que vienen del gradiente conjugado, van a ser ortogonales a todos los anteriores. Para ver eso, definamos, acordémonos que xk es el argumento mínimo de phi de x para x en x0 más el span de los anteriores. Entonces eso significa que phi de xk es menor o igual que phi de x porque minimiza para todo x que está a donde estoy minimizando. Entonces tomemos un psi que está en este espacio arbitrario. Entonces phi de xk es menor o igual que phi de xk más t por psi para todo t en R, porque ahí minimiza el xk. Así esta función, definida de esta manera, tiene un mínimo en t igual a 0. Y por lo tanto la derivada es 0. Entonces, ¿qué pasa? La derivada, fíjense que es, la derivada con respecto a t es psi traspuesta por su gradiente. Entonces, cuando la evalúo en 0, me queda directamente esto evaluado en 0, pero acuérdense que el gradiente de phi de k lo calculamos muchas veces a xk menos b, que es la definición, porque la definición de RK sigue siendo la misma, que es la diferencia entre A en el paso anterior menos B. Y esto es psi traspuesta por menos RK, que es igual a 0, porque esta es la definición, porque estoy tomando un psi que pertenece a, porque estoy diciendo que la derivada, que acá tengo un mínimo, como tengo un mínimo, la derivada es 0. Esta derivada es 0, pero a la vez la derivada es igual a menos psi traspuesta RK, y como psi era arbitrario de este conjunto,
y probando que RK es ortogonal a psi, porque probé que esto es 0, entonces sale como consecuencia que RK es ortogonal a todos los anteriores. Esto hay dos cosas, que si el RK no es 0, porque si el RK es 0 terminé, pero si el RK no es 0, entonces como es ortogonal, es un conjunto linealmente independiente. Muy bien, pero acá aparecen unos famosos espacios de Krylov que se pueden definir de esta manera o se pueden definir también la otra notación, ya vamos a ver bien quién es K más 1 se le suele poner R0A o se le suele poner la notación, vamos a usar distintas notaciones, es el valor inicial y hasta qué orden voy, K más 1. Es así, yo tengo los residuos, pero esto es lo mismo que empiezo con el primero y después le doy a la maquinita de A. O sea, si RK no es 0, entonces el span generado por esto es lo mismo que hacer R0, A de R0, A, K de R0. Este se llama espacio de Krylov y es fundamental, pero estas nuevas direcciones, entonces, esto es lo interesante, generan este espacio de Krylov. Muy bien. Veamos un poco esto. Vamos a demostrar el resultado por inducción. Por supuesto, si K es 0, fíjense que me queda R0 y R0, no hay nada que probar. Entonces, ahora supongamos por hipótesis inductiva que este espacio, el espacio generado por R0, RK, es lo mismo que el span de R0 a R0 a K de R0. Muy bien, y vamos a ver que si le agrego uno más, me da lo mismo que el de Krylov de K más 2, siempre que el RK más 1 no sea 0. Bueno, para probar esta igualdad, lo primero que vamos a hacer para probar la igualdad esta acá es probar primero que está contenido y después de probar que está contenido vamos a ver en realidad que las dimensiones son iguales, por lo tanto son iguales. Muy bien, entonces empecemos. El RI, para ir desde 0K, fíjense que estos espacios están uno contenido en el otro. Y el RI está hasta el espacio K más 1, para ir desde 0 hasta acá, ¿no? Por esto están contenidos, o sea, es uno de ellos. Que está contenido en el K más 2. ¿Por qué está contenido en el K más 2? Porque es agregarle un vector más y entonces el span está contenido. O sea que estos acá, estos vectorcitos ya están en RK más 2, que es lo que es lo que faltaría probar para probar la contención, es que este último vectorcito que pongo está en el de Krylov de K más 2. Muy bien. Para probar eso, que está en el Krylov de K más 2, fijémonos una cosa, ¿quién es la definición de RK más 1? La definición de RK más 1 es B, es el residuo cuando tomo el XK más 1, o sea, es B menos AXK más 1. Y donde el XK más 1, acuérdense que el XK más 1 era que minimizaba, era X0 más un psi perteneciente al span de R0 RK, que era el que minimizaba, era el punto que minimizaba, de ahí. Que esto por definición, por hipótesis inductiva ya es el K de K más 1. Así que tenemos, fíjense que el RK más 1 es B menos A de XK más 1, entonces le voy a sumar y restar el X0. Cuando le sumo el X0, cuando escribo el XK más 1 como X0 más psi, me queda que A de XK más 1 es de A de X0 menos A de psi, no hice nada. Pero este es el residuo R0, que por supuesto está en K más 2 porque es el primer vector. Y el psi, fíjense, el psi pertenece al el psi está en R0 RK, que está en el K más 1. Pero cuando yo le aplico el A, bueno, es uno más del A. Acuérdense que el K más 2 vendría a ser el Krylov K viene hasta AK de R0. Y el Krylov, el K más 2, viene con K más 1 R0 y antes está el AK de R0. Entonces, si yo le aplico A cualquier vector de acá, seguro que está acá, porque es uno de estos, ¿verdad?
Si se lo apliqué al último, va a ser el AK más 1 R0. Entonces quiere decir que el RK más 1 es diferencia de dos vectores de Krylov de K más 2. Por lo tanto, aparece en el espacio de Krylov de K más 2 porque este es un espacio vectorial, el span de esos vectores, que era lo que queríamos probar. O sea que el span de R0, RK más 1 está contenido acá. Ahora, como RK más 1 no es 0, tenemos que este span es un subespacio de dimensión K más 2, porque dijimos que eran independientes. Del espacio de Krylov de K más 2, que tiene dimensión a lo sumo K más 2. ¿Por qué? Porque está generado por K más 2 vectores. No digo que tenga K más 2, pero tiene a lo sumo, pero como esto tiene dimensión K más 1, el span de esto tiene dimensión, K más 2, y esto es a lo sumo K más 2, quiere decir que el espacio de Krylov K más 2 tiene dimensión K más 2 y además el span es el espacio de Krylov de K más 2 como queríamos demostrar. O sea que es lo mismo el span de mis residuos. Vamos a resumir hasta acá lo que tenemos. Esto es lo mismo que el span, dijimos, vamos a poner hasta RK. Es lo mismo que el span de R0 hasta A sub K menos 1 R0. Fíjense que acá tengo K vectores y acá tengo, si voy hasta, acá voy hasta acá, tengo K más un vector, entonces acá tengo que ir hasta acá. O sea, lo mismo, empiezo con algo y le doy a la manija con A o agarro los residuos. Fíjense que esta ya es una manera, pero muy difícil, pero es una manera de tener las direcciones, ¿no? Las direcciones, ¿cuáles son? R0, A de R0, o al menos está acá adentro, ¿no? No digo que sean estas las direcciones, pero las direcciones, el span de las direcciones es el span de esto. Y además el RI es ortogonal al RJ, para I distinto de J. Bueno, siempre que no sea 0. En un momento puede ser que sea 0. Muy bien. La convergencia del método de gradiente conjugado en realidad es parecido, pero tiene una cota mejor que la del descenso más pronunciado y se puede probar, pero no lo probaremos. Está en los apuntes. En los apuntes que yo les di está la prueba de ese teorema. Y acá nos la vamos a saltar porque nos interesa ver otras cosas del gradiente conjugado. Muy bien. Entonces, es claro que el método de gradiente conjugado converge a lo sumo en n pasos. ¿Por qué? Porque si Rn b menos AXN, el último, puede ser antes que sea 0, pero si ese no es 0, el conjunto R0-Rn sería linealmente independiente porque dijimos que si no era 0 era ortogonal. Lo cual es imposible porque estoy en Rn, no puede haber n más 1 conjuntos linealmente independientes. ¿Estamos? Pero además, y esto lo vamos a ver un poco cuando veamos regresión lineal parcial, que si tiene K autovalores distintos, entonces el sistema converge en a lo sumo K pasos, partiendo de cualquier valor inicial. Hay un ejemplo donde, que vamos a ver posteriormente. Muy bien. En la práctica no es cierto que el método de gradiente conjugado converja en un número finito de pasos debido a los errores de redondeo en los cálculos computacionales. Este método se usa como método iterativo para sistemas con matrices de gran tamaño y no se pretende realizar las n iteraciones para alcanzar la raíz. En vez de esto se utiliza como criterio de parada en las iteraciones dependiendo de una tolerancia admisible para el error. Muy bien, ¿cómo implemento el método de gradiente conjugado? Tenemos A que es definida positiva y B en Rn, porque a todo esto yo no les dije cómo calcular la dirección. Yo sé que el span de las direcciones es el span de este método, de este espacio de Krylov, pero no dije cómo calcularlas para hacerlo como un método factible de poner en la computadora, ¿no? Recordemos que en realidad xk más 1 es el argumento mínimo de phi de x. Para x, en lugar de poner las direcciones anteriores, yo ahora sí puedo usar ese truco que vi y decir que
minimizo sobre el espacio de Krylov, que es el span de R0 a R0 a la K de R0. Veremos que una vez que XK está determinado, o bien ya llegué a la solución, o existe una dirección de búsqueda de K más 1, tal que se puede escribir como XK más alfa K más 1 en esa dirección. Bueno, esto es importante porque iterativamente es una dirección, es como que si yo lo miro como el problema que lo estábamos mirando, de minimizar un espacio de dimensión 2, 3, 4, sucesivamente, parecía como difícil que podríamos encontrar una dirección de K donde nos dirigimos para minimizar. Bueno, en la primera cuestión que vamos a ver, para definir esa dirección de K más 1, es probar este lema, que es que la diferencia entre... recuerden que para ir K más 1 en el espacio de Krylov significa que hay K más un vector, y por lo tanto, como empiezo con R0 o con a la 0 R0, llego hasta a la K de R0. La primera cuestión que vamos a probar es que la diferencia entre dos pasos, cuando yo lo defino como el mínimo de phi de X, la diferencia de dos pasos está en el espacio de Krylov de dimensión K más 1, y además que la diferencia es A ortogonal a todo punto psi del espacio de Krylov anterior, donde voy hasta K menos 1. Muy bien, ¿cómo probamos ese lema? La prueba de ese lema es la siguiente. Bueno, nosotros sabemos que el XK que estoy buscando es el X0 más WK, donde WK está en el espacio de Krylov K, que es el que minimiza la phi, ¿no? Y sabemos que lo mismo pasa con el XK más 1, pero ahora está en el espacio de Krylov de K más 1. Y sabemos que los espacios de Krylov están uno contenido en el otro. Bueno, cuando hago la diferencia, el X0 se me va y me queda la diferencia entre WK más 1 y WK, que por supuesto, como ambos están en el espacio de Krylov de dimensión K más 1, la diferencia también lo está. Eso es lo primero que queríamos probar, y ahora queremos probar la ortogonalidad. Cuando hago la diferencia, esto lo mismo, cambié de orden nada más, y ahora le sumo y le resto B. Entonces, este acá por definición, el primero es menos RK más 1 y este es RK. Entonces me queda que es psi traspuesta RK menos RK más 1. Fíjense que estos dos, este acá está en el espacio de Krylov de K, este está es el que sigue, porque esto es R0, fíjense que RK menos 1, y este acá está en el espacio de Krylov K más 1, y sabemos que RK es ortogonal a cualquiera de este espacio, y lo mismo RK más 1, por lo tanto esto me da 0. Y es que era lo que quería probar. ¿Estamos? Entonces fíjense un poco que tengo esto acá. Vamos a escribirlo acá arriba. XK más 1 menos XK está en el espacio de Krylov de K más 1, y además tengo que XK más 1 menos XK es A ortogonal a K. Si RK no es 0, tengo una única dirección en este espacio que es A ortogonal a esto. Pues, ¿por qué? Y porque uno tiene dimensión K, el otro tiene dimensión K más 1 y uno está contenido en el otro. Entonces hay una única dirección. ¿Estamos? Esta única dirección de K más 1 está en K más 1 que no está en K. Está en el espacio de Krylov de K más 1 y no está, o sea, es una dirección en este espacio que es esta dirección es ortogonal, entonces es A ortogonal a K sub K. Y se puede escribir de la forma RK más WK, donde el WK es el único en RK. Fíjense que yo tengo, este es el nuevo espacio, el nuevo vector que pongo, es el nuevo vector que pongo en este espacio. Entonces yo puedo escribir que mi dirección ortogonal no puede estar solo en WK, tiene que ser RK más algo del espacio anterior. Bueno, la cuestión es así, voy a definir de 1 como R0, fíjense,
Y DK la defino de esta manera, como lo único que es la única dirección que es ortogonal a XK. Bien, que obviamente tiene que estar en la dirección de XK más 1 menos XK, ¿no? Bueno, entonces, lo que vamos a probar, lo que se puede probar es que XK más 1 se puede escribir en el gradiente conjugado como el anterior, más una constante veces la dirección, y como yo tengo que minimizar la dirección, el alfa que minimiza va a ser exactamente el que dije que lo calculo en un ejercicio, que si yo voy por aquí, por esta dirección, y quiero minimizar en alfa, el funcional phi, el alfa que minimiza va a ser exactamente este. Veamos un poco por qué. Bueno, por este lema tenemos esto, o sea que XK más 1 es una dirección que es ortogonal. Por lo tanto, tiene que ser una combinación lineal de mi DK más 1, que era la dirección ortogonal. O sea que lo puedo escribir de esta manera. Y puesto que XK más 1 tiene que minimizar en el espacio de Krylov, tenemos que tiene esta forma, entonces debe satisfacer sí o sí que minimice este funcional. Y que sabemos que entonces tiene que ser esta forma porque es una cuenta que hicimos en particular, pero les dejé como ejercicio para hacer en general. Por lo tanto, ¿cómo nos queda? Bueno, lo que nos queda es, dice, CA definida positiva, R0 es el residuo. Entonces lo que me dice, en lugar de encontrar, yo le voy a decir la preliminar, fíjense que la versión preliminar me decía, esta versión preliminar, vayamos por acá, me decía minimizar esto, pero ahora no, me dice, usted encuentre el DK más 1, que sabemos que existe por lo que vimos anteriormente, busque el DK más 1, ahora encuentre el alfa K más 1 de esta manera, actualice el XK, actualice el RK y vuelva a encontrar la dirección. La dirección de búsqueda tiene que ver con el RK y por eso el RK lo dejo, pero ahora nos faltaría ver cómo encontrar esta dirección de búsqueda para meterlo dentro del algoritmo. Muy bien, ¿cómo hago eso? O sea, quiero una fórmula. Bueno, entonces, lo primero que vamos a probar, acuérdense que el K sub K era igual al spam de R0 a sub K menos 1 de R0. ¿Estamos? Fíjense que la fórmula empieza con la dirección, voy a llamar D1 R0 y voy a ver que estas direcciones son A ortogonales y además expanden el mismo espacio. Fíjense una cosa, al final si este teorema es cierto, tengo que esto es igual al spam de, bueno, esto por definición es el spam de R0 a R0, AK menos 1 R0, y esto es el spam de R0, RK menos 1, los RI son ortogonales y los DK son aortogonales. Además vamos a ver que son ortogonales entre sí, pero ya vamos a ver esto, vamos a estudiar eso, vamos a ver que hay una ortogonalidad entre estos y estos acá. Vamos a llamar D1 igual a R0 y bueno, por supuesto el K1 es el span de D1, el span de R0, etc. Vamos a hacer por hipótesis inductiva que K sub K es el span de D1 de K y que además son ortogonales. Y vamos a ver que si RK no es 0, usando inducción, es el span de los siguientes, donde DK más 1 era la que habíamos definido de la otra manera. Bueno, por hipótesis inductiva de 1 DK es ortogonal y tenemos que la contención, o sea, para los primeros tenemos. Entonces lo que tenemos que ver es qué pasa con el DK más 1. La definición de DK más 1 era, ¿se acuerdan? Era el K más 1, que es una dirección que es ortogonal, que era ortogonal al K sub K. Que eso ya me dice, como esta es ortogonal, ya me dice que este acá es ortogonal a los RI anteriores, ¿no? Ya una ortogonalidad cualquiera. Entonces, además, el DK más 1 es ortogonal a este espacio K.
¿Y eso por qué? Porque la definición, fíjense que yo tengo del dk más 1 es rk más wk, es, lo habíamos dicho, es el único que es A ortogonal a K sub K. Es por la definición directamente la K ortogonalidad. Entonces, en consecuencia está contenido y es A ortogonal. Nos falta ver que es igual. Puesto que RK no son ceros, se tiene que estos no son nulos. ¿Por qué? Porque existe una dirección que es ortogonal a lo anterior, porque estoy inventando un RK que no es nulo. Y en consecuencia genera un subespacio de dimensión K+1 del espacio de Kirchhoff K sub K+1 que tiene dimensión K+1. Así tenemos que es igual porque tengo dos espacios, este contenido en este, que tienen la misma dimensión, que era lo que queríamos probar. Muy bien, entonces de esto nos permite calcular cuál es la dirección, cómo se calculan las direcciones. Acuérdense que la D1 es R0 y después la DK+1 va a ser, y ahí está por qué teníamos que calcular el RK más un beta por el de la dirección anterior. Donde el BK+1 tengo esta forma de definirlo. Bueno, sabemos que existe un WK que es único, tal que DK+1 es la suma. Pero por el teorema anterior tenemos que K sub K es el span de estos espacios. ¿Qué significa? Que como el WK está en K sub K, significa que se puede escribir como combinación lineal de los D sub I. O sea que en definitiva el DK+1 va a ser RK, porque estoy en el espacio K sub K+1, más una combinación lineal de estos D, que forman una base del K sub K. Pero de la definición teníamos que este era A ortogonal, era un conjunto que era A ortogonal a los anteriores. Por lo tanto, como decía, eso significa que DK+1 transpuesta a DJ es igual a 0 para todos los anteriores. ¿Por qué? Voy a multiplicar entonces esto acá para averiguar. Cuando hago DK+1 transpuesta por ADJ, bueno, por definición, esto es DK+1, hago la distributiva, estos son todos 0, porque si es distinto de J, estos son ortogonales, y me queda, el único que me queda acá, el único que me queda aquí, bueno, esto es 0, empecé con esto 0, me faltó, me queda igual a esto acá. El único que me aparece acá es cuando I es igual a J. Estamos, porque los otros son, como son ortogonales, A ortogonales son 0. Lo único que sobrevive es que I igual a J. Por lo tanto, despejo gamma J y me queda que todos los gamma J son ceros, excepto el de DJ. Entonces, lo que me queda de esta, para completar la demostración, como yo quiero ver que estos son ceros, son todos ceros, excepto el último, el DK, o sea, yo quiero probar que esto es RK más el gamma K, digamos, que lo voy a llamar DK+1, que lo voy a llamar beta K+1 por el DK. Yo entonces tengo que ver que son todos ceros, excepto el del último. ¿Estamos? Entonces, los gamma J me dio de esta manera. Lo único que quiero probar, si quiero probar que son ceros, excepto para J distinto de K, lo que tengo que probar es que los DJ son A ortogonales con los RK. Que eso es lo que yo le decía acá, que también valía, que son A ortogonales también, que son A ortogonales con respecto al RK. Acá lo dije mal, perdón, es A ortogonal, acá van a ser A ortogonales, van a ser ortogonales. Ya lo vamos a resumir. ¿Por qué se cumple esta afirmación? Porque A de J está en el espacio J+1, por la definición, porque este está en el KJ, que está contenido en el K sub K si voy hasta K-1. Y sabemos que el RK es ortogonal a todos los anteriores, entonces al R0RK. Y como es ortogonal a esto, es ortogonal a todos los puntos de la forma A de J que están en K sub K. Y por lo tanto se va a dar esto igual a 0. Entonces, como consecuencia, tenemos lo siguiente. El D1 es R0, y si estoy en K igual 0, me paso de acá, me paso aquí, o sea, empiezo R0, un X0 cualquiera,
se puede empezar con 0, el R0 es B menos AX0, después pongo D1 es igual a R0 y como me voy ahora a este paso que sería alfa 1 igual a D1 traspuesta R0 sobre D1 traspuesta a D1. Defino el X1 como X0 más alfa 1 por D1. Defino el R1 como B menos AX1. Y después me voy, ahora yo acá no es más 0 y me voy a esta parte. Beta 1 es menos R1 traspuesta a D1 sobre D1 traspuesta a D1. El D2, perdón, este es el beta 2. El D2 va a ser el R1 más el beta 2 por D1. Y así sigo ahora a este paso y itero. Fíjense que al final del día, y esto es una cosa que quiero decir, tengo dos direcciones, la dirección D y la dirección R. Son dos direcciones, estamos diferentes, que estoy obteniendo, que los dos generan el espacio de Krylov. Un detalle que se los quiero dejar para ustedes, que es del algoritmo, es ver cómo se calcula el alfa k más 1, que es el que uso para updatear el XK, y el BK, que es para updatear la dirección que estoy buscando. Esta es la cuenta de cómo se calcula la fórmula. Y esto también, que lo podemos ir charlando, pero para que vean, esto es a qué es igual el alfa k más 1 y el beta k más 1, que al final se reduce a calcular esto y esto valor. Y, o sea que es como que yo guardo los anteriores y voy calculando los beta y los alfa. Esto está toda la prueba, que está muy cuidadosa aquí y que la pueden ver ustedes. Después, antes de escribir cómo queda el logaritmo, una observación sobre respecto a la parada, y que es esta desigualdad. Me pide en general la tolerancia, debido a esta desigualdad, la tolerancia es decir, bueno, yo corto cuando esto es menor que tantas veces B, una tolerancia, y el error relativo a la salida del algoritmo será de esta forma. O sea, tiene que ver con los autovalores de A, el cociente entre el mayor y el menor autovalor, y la tolerancia en la cual voy a cortar. Mayor será la tolerancia, mayor va a ser el error. Finalmente, el método de gradiente conjugado es este método donde yo escribo las cosas usando lo anterior, y lo hago de una manera más resumida para que yo pueda meterlo en la computadora. Fíjense, yo empiezo con un X0 cualquiera, empiezo con y acá lo escribo calculo ρ, que es el producto interno entre R traspuesta y R, que es el que voy a usar. Defino la tolerancia, cuántas veces la norma de B, porque eso me va a decir después el error. Tengo que ver, cuanto más grande es esto, la tolerancia puede ser más grande, porque este valor es la tolerancia total. Y voy a seguir mientras este cociente sea mayor que la tolerancia. Si no, paro. Entonces, si cae 0, la primera dirección es R. Después me voy a calcular cuánto es A por D para poder calcular el alfa, para calcular el X, para calcular el R. Con este nuevo R calculo ρ. ¿Por qué? Porque para este nuevo ρ me vengo a calcular el beta, que era el ρ dividido el ρ all. Tienen que mirar a partir del algoritmo. Updateo la dirección D con respecto a la anterior y sigo trabajando. Fíjense que lo interesante de acá es cómo lo escribo todo como si no tuviese iteración. Y esa es la forma de ver en general los algoritmos. Muy bien. No es necesario almacenar la matriz A, sino disponer de una rutina para calcular el producto A por X. Eso es interesante. Hay que guardar 4 vectores, el X, W, D y R. El costo de la iteración, un producto de matriz vector, 2 productos escalares y 3 operaciones de la forma multiplicación. Y no es necesario almacenar una base para el espacio de Krylov.
Esto es debido a que A es definida positiva, no pasa lo mismo si A no es definida positiva. Por último, quiero que miren este ejemplo y quiero ver en cuántas iteraciones converge y por qué converge en tan pocas iteraciones, no en 3. Mírenlo un poco por qué es eso. En realidad, si A interseca acá autovectores correspondientes a autovalores diferentes, entonces el método gradiente conjugado converge a la solución en K pasos. Pero este converge en K pasos, de todas maneras, por más que tenga, converge en 2 pasos, por más que tenga 3 autovalores diferentes, y eso quiero que traten de ver por qué converge en 2 pasos y no necesito 3 pasos para que sea me dé exactamente la solución. O sea, puede converger en 2 pasos cuando en K pasos si tengo K autovalores diferentes de N, pero el caso anterior tengo 3 autovalores diferentes y sin embargo para este B en particular converge en 2 iteraciones. Sin embargo, para el otro que teníamos antes converge en 3 iteraciones. Quiero que piense que tiene que ver por qué esto y para eso piensen un poco a dónde está B con respecto al espacio de Krylov, en qué espacio de Krylov pertenece. Muy bien, por último, un resumen de esto es que son los D son KA ortogonales, los R son ortogonales y los RK son ortogonales a los DJ, es una cosa interesante eso, y que el span del subespacio generado por R0 RK más 1 es el mismo span de D1 de K. Eso quedará en nuestra memoria y es una cosa que vamos a usar muchísimo en lo que sigue, en lo que es regresión por lineal parcial. Fíjense que esto pasa siempre y cuando XK no sea todavía la solución. Si RK es la solución, ya el RK es 0 y ya paré, ya no es cierto todo esto porque ya no crece más el espacio de Krylov.